Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy nos vamos a sumergir en una de las historias más, más cinematográficas de la Torá, la Parashá Beshalach. La liberación de Egipto, el Mar Rojo abriéndose, son imágenes que todos tenemos en la cabeza. La fuente que vamos a mirar hoy con lupa es un comentario del rabino Yehuda ben Israel, de la comunidad israelita Bet Or, y nos propone una perspectiva que francamente le da la vuelta a todo. Totalmente. La premisa es que, es provocadora. Mucho. Porque el rabino viene a argumentar que esta historia de triunfo es en realidad una de las más vergonzosas para el pueblo de Israel. Vergonzosa. Sí, a pesar de los milagros que fueron, espectaculares, el texto sugiere que no captaron el mensaje, que les faltó humildad, entendimiento. Exacto. Así que la misión de hoy es como un viaje, ¿no? Empezar con esa libertad que creemos entender, la de un pueblo escapando de sus cadenas, y llegar a una libertad completamente distinta. Una que, según este texto, no se lucha en el Mar Rojo, sino en nuestra propia casa y en nuestra propia mente. Vamos a explorar esa dualidad para descifrar qué es la verdadera libertad espiritual. Y para eso, el punto de partida es una idea muy, muy potente. Se nos dice que todo lo que ocurrió, incluso que Yehu endureciera el corazón de Paró, del faraón, fue una especie de escuela, o como lo llama el texto, una sombra. O sea, que esos acontecimientos no eran el objetivo final, sino una enseñanza diseñada para que una generación futura, la nuestra, pudiera entender el plan del Eterno a través de su majestad Yeshua. Vale, detengámonos ahí, porque ese concepto, el de sombra, es la clave de todo, me parece. Cuando se dice que toda esa epopeya, con plagas, mares abiertos y demás, era solo una sombra, ¿qué significa exactamente? ¿Que no fue real? Es una gran pregunta. No es que no fuera real. Claro que fue real. La cuestión es que su propósito era apuntar a una realidad mayor, me explico. El comentario se apoya mucho en la carta a los Hebreos, que dice que la ley era meramente una sombra de los bienes destinados a venir. Lo que se argumenta es que los eventos históricos, como los sacrificios o la misma liberación física, pues no eran efectivos en sí mismos para perfeccionar espiritualmente a una persona. Eran, como decías antes, una lección práctica a gran escala. Como una especie de tráiler de la película que vendría después. Exacto, un ensayo general. Es la analogía perfecta. El rabino lo describe como un misterio que se le reveló a Rav Shaul, al apóstol Pablo, y que ahora en esta generación pues se está desvelando de forma más abierta. La idea es como si todo el universo se hubiera alineado para que este conocimiento que antes se guardaba con mucho celo, ahora esté disponible. Es un cambio de paradigma total, sobre todo para quienes venimos de un trasfondo donde estas historias se leían de una forma mucho más literal. Y aquí es donde, como se suele decir, la cosa se pone buena. Porque el texto identifica el momento exacto en que esa falta de entendimiento se hace evidente. Señala algo muy, muy concreto. El pueblo de Israel no canta de alegría al salir de Egipto. No. Ni al ver las plagas devastar a sus opresores. Para nada. El cántico, la explosión de alegría, llega solo cuando ven los cadáveres de los egipcios en la orilla del mar. Ese es el momento de la verdad. El diagnóstico, por así decirlo. Ahí se distinguen dos tipos de libertad. La que celebraron en ese instante era puramente física y social. Se sintieron libres solo cuando la amenaza desapareció, visiblemente, ¿sabes? Cuando el enemigo estaba literalmente muerto a sus pies. Su alegría dependía de la destrucción del otro. Exacto. Pero la libertad de la que habla todo el comentario es otra cosa. Una que no depende para nada de las circunstancias externas. Claro. La libertad espiritual. Exactamente. La que se otorgue a través de Yeshua. Y es fundamental entender cómo se define, porque no tiene nada que ver con la idea moderna de hacer lo que a uno le dé la gana. ¿Y cómo la define entonces? Porque esa es la gran pregunta, ¿no? Pues el texto es muy claro. Toda libertad tiene límites. Sin límites no hay libertad, hay libertinaje, que es a su vez otra forma de esclavitud. Y si los límites no son justos, entonces es opresión. Usa una analogía que es muy visual, la de la pecera. Los mandamientos de la Torá son como la pecera para el pez. Esa imagen de la pecera es potente, sí, pero alguien podría argumentar que suena restrictiva. ¿Cómo responde el texto a esa idea de que los mandamientos, más que una pecera, son una jaula? La clave está en la naturaleza del ser.
Para un pez, la pecera no es una jaula, es el entorno que le permite ser plenamente un pez, ¿sabes? Le da la vida. Claro, fuera del agua se muere. Pues eso, fuera de ese entorno, muere. De la misma manera, el argumento es que los mandamientos de Iyehú no son una restricción arbitraria. Son los límites justos que nos permiten vivir en plenitud como los seres espirituales que fuimos diseñados para ser. Fuera de ellos nos asfixiamos espiritualmente. Entendido. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿cuál sería la definición final de esta verdadera libertad? La definición central es esta. La verdadera libertad es la capacidad de escoger la voluntad del Eterno como la propia. Y tener el poder para llevarla a la práctica. Querer y poder. Fíjate en esas dos partes. Querer y poder. No es solo desear hacer lo correcto, es poder hacerlo. Déjame ver si lo entiendo con un ejemplo tonto. Si yo decido que quiero comer sano, pero a las 11 de la noche me encuentro con un bote de helado en la mano, el rabino diría que en ese momento no soy libre, que soy un esclavo de mi impulso. Precisamente. Esa es la esclavitud a la que se refiere, la del Yetzer Hará, o la inclinación al mal. El texto es contundente con esto. Querer y no poder es la definición misma de esclavitud. Querer y poder, eso es libertad. Justo. Y la disculpa del día siguiente, el típico no debería haberlo hecho, no sé qué me pasó, es, según esta perspectiva, la prueba irrefutable de tu falta de libertad en esa área concreta. Vale, tenemos la definición. Querer hacer la voluntad del Eterno y poder hacerla. Suena perfecto en teoría, pero en la práctica todos fallamos. La pregunta obvia es ¿por qué? ¿Qué se interpone? Y la primera respuesta que da el rabino, la verdad, no es la que me esperaba. No, desde luego que no. El primer obstáculo que identifica es lo que llama una sobrevaloración de la familia. Sostiene que por la educación y la cultura a menudo anteponemos los lazos familiares a la voluntad de Yehúa, que convertimos a la familia en una especie de ídolo. Ojo, que eso es muy potente. Son palabras mayores, sobre todo en culturas como la nuestra, ¿no? ¿Cómo se fundamenta una afirmación tan radical? Bueno, no lo dice a la ligera, cita directamente las palabras de Yeshua. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y para llevarlo a la práctica, usa un ejemplo de Levítico 19, versículo 3, que une dos mandamientos. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Los pone juntos. Exacto. La conclusión que extrae es que el respeto a los padres, que es un mandamiento fundamental, nunca puede ser una excusa para quebrantar otro, como guardar el Shabbat. La obediencia al Eterno es la prioridad, absoluta. Espera, eso suena muy radical. En la práctica, ¿está sugiriendo que un hijo ignore el consejo de sus padres si cree que va en contra de un principio espiritual? Incluso en temas que no son una transgresión directa de un mandamiento escrito. Pues el texto lo lleva exactamente a ese terreno. La discusión se centra en la dinámica de padres que, a menudo con buena intención, no ven a sus hijos como adultos responsables ante el Creador. Describe cómo los padres, por un deseo de control o porque perciben el error del hijo como un fallo propio, pues anulan su individualidad y su camino espiritual. Y es aquí donde introduce esa distinción entre religión y espiritualidad, ¿verdad? Usar la palabra religión de una forma tan negativa puede chocar a mucha gente. El rabino está diciendo que toda religión organizada es un sistema de control. Es una gran pregunta. Y la respuesta es no. Se refiere a una dinámica. Para él, en el momento en que un sistema, ya sea familiar, comunitario o institucional, prioriza la conformidad del grupo y el control por encima del crecimiento individual, pues se ha convertido en religión, en ese sentido negativo. Es como una herramienta de diagnóstico. Exacto. No es una condena a todas las instituciones. Es un llamado a la madurez. Si un hijo adulto quiere ser tratado como tal, debe empezar por comportarse como un adulto responsable de sus propias decisiones espirituales. Entendido. La lealtad familiar llevada al extremo puede ser un ídolo. Pero el texto no se detiene ahí. Apunta a otra institución que damos por sentada y que, a menudo consideramos la solución a todo. La escuela. La educación formal. Sí, y esto puede parecer incluso más contraintuitivo. El argumento es que la educación secular, sin que nos demos cuenta, moldea nuestra mente para pensar de una manera contraria a la Torá. Es como si nos instalara un sistema operativo diferente. Pero eso es un choque frontal con cómo funciona el mundo moderno.
El texto sugiere que una persona debe, de alguna manera, desaprender su educación para alcanzar esta libertad. Exacto. Pero no se trata de rechazar el conocimiento y volverse ignorante, ¿eh? No es eso. Se trata de recontextualizarlo, de aprender a usar un filtro de la Torá para analizar todo lo que hemos aprendido. Dame un ejemplo. Pues mira, el texto menciona la teoría de la evolución. No se mete en un debate científico sobre fósiles, sino que se centra en las consecuencias filosóficas. Si crees que el lenguaje es un desarrollo gradual de gruñidos a palabras, tu visión del ser humano es radicalmente distinta si crees que Adán fue creado ya parlante. Con la capacidad de comunicarse con su creador desde el minuto 1. Justo. Ese es el verdadero conflicto que el rabino señala. Es una diferencia sutil pero con unas implicaciones enormes, y menciona otra dicotomía que nos instala la educación. Sí, la separación entre lo espiritual y lo material. Esa idea de que esto es para la iglesia o la sinagoga y esto otro es para la vida real. Esa división es completamente ajena al pensamiento hebreo. Para ellos, el mundo espiritual es la causa y el mundo físico es la consecuencia. Son inseparables. O sea, que mis actos deben reflejar lo que digo sentir. Deben ser un reflejo exacto de tus creencias. Si digo que aprecio a alguien, pero mis acciones le hieren, esa fractura interna es un producto de esa educación que nos enseña a vivir en compartimentos. Vale. Si los obstáculos son tan profundos y están tan arraigados en nuestras estructuras más básicas como la familia y la educación, la situación parece complicada. ¿Por dónde se empieza a construir esta libertad? Y el texto propone un punto de partida muy íntimo y, la verdad, quizás inesperado: el matrimonio. Lo presentan no solo como un punto de partida, sino como el verdadero inicio de la espiritualidad para una persona. Y el razonamiento es una cadena lógica fascinante. A ver, toda la Torá, dice Yeshua, se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. De acuerdo, un principio fundamental que todos conocemos. Pero el texto lo desglosa paso a paso. Para poder amar a otro, primero debo amarme a mí. Lógico, para poder amarme a mí, primero debo conocerme a mí. Y aquí viene el giro que lo cambia todo. En el matrimonio, el cónyuge no es simplemente un prójimo más, citando las palabras de Adán sobre Java. Es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y la conclusión del rabino es radical. En esencia, mi cónyuge soy yo. Mi propia realidad en otro cuerpo. Exacto. Francamente, la idea de que mi matrimonio es el punto de partida de toda mi vida espiritual es abrumadora. Significa que si esa área no funciona, todo lo demás está bloqueado. ¿Es tan tajante el texto? Es exactamente así de tajante. El argumento es que si no reconozco a mi cónyuge como mi propia realidad, entonces no me conozco a mí mismo. Y si no me conozco, no puedo amarme de verdad. Y si no puedo amarme a mí mismo, el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo se convierte en una imposibilidad matemática. No puedes dar lo que no tienes. Imposible. Es como si la espiritualidad no empezara en un templo o en un retiro de fin de semana, sino en el día a día, en casa, en cómo veo a la persona con la que comparto mi vida. Precisamente, el autor llega a decir que el momento en que un cónyuge tiene la revelación de que el otro es su propia realidad es un momento tan trascendental como cuando Yeshua le dice a Pedro: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Wow. Se considera el primer paso real en el camino espiritual. Sin ese reconocimiento de la unidad en el matrimonio, el texto argumenta que para esa persona no ha amanecido en su mundo espiritual. Todo lo demás es, en el mejor de los casos, una preparación. En resumen, este comentario sobre Beshalach se ha llevado de una historia de liberación física, casi de película de acción, a una definición increíblemente profunda y exigente de la libertad espiritual, la capacidad de alinear nuestra voluntad con la de Yahweh y esto es crucial, tener el poder de actuar en consecuencia. Y nos ha advertido que los mayores obstáculos para esa libertad no son los enemigos externos y evidentes como el faraón, sino las influencias más cercanas e internas. Una sobrevaloración de la familia que nos lleva a desobedecer al Eterno. Una educación que moldea nuestro pensamiento en contra de la Torá sin que ni nos demos cuenta. Y la incapacidad de vernos a nosotros mismos en nuestro cónyuge. Sí. Es un enfoque que exige una introspección muy seria y, sobre todo, muy honesta. Nada de autoengaño.
Al final, el mensaje es un llamado a la vigilancia, a ser sagaces para identificar y defender esa libertad que, como se repite en el texto, costó sangre. No es algo que se deba ceder. Uno, ni por presión social, ni por comodidad familiar o por chantaje emocional. El texto la presenta como un derecho ganado y una responsabilidad que hay que proteger activamente. Cada día. Y para terminar, una reflexión que el propio texto nos provoca y que a mí personalmente me ha dejado dándole vueltas. El rabino afirma que cada vez que nos disculpamos por hacer algo que no queríamos o que no debíamos, estamos demostrando nuestra propia falta de libertad. Y la pregunta para reflexionar es esta: ¿qué pasaría si en lugar de ver esas disculpas como un simple error, como un desliz, las empezáramos a ver como un diagnóstico preciso de nuestra propia esclavitud interior?